Lanzado el 22 de marzo de 2005, God of War se convirtió rápidamente en un hito en la industria de los videojuegos, consolidándose como una de las franquicias más icónicas de PlayStation. Desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment, el juego presentó al mundo una mezcla única de mitología griega y narrativa épica, centrada en la travesía de Kratos, un guerrero espartano en busca de venganza contra los dioses que lo traicionaron. God of War es conocido por sus mecánicas de combate fluidas e intensas, que combinan ataques rápidos y poderosos con una variedad de armas y magias que Kratos adquiere a lo largo de su viaje. El sistema de combate, basado en combos y finalizaciones brutales, se convirtió en una firma distintiva de la serie. Las espadas del caos, las principales armas de Kratos, son particularmente icónicas, permitiendo movimientos acrobáticos y ataques a gran escala, mientras permanecen atadas a sus brazos por cadenas. Además del combate, God of War introdujo una serie de rompecabezas ambientales que requieren que el jugador utilice el escenario a su favor, desde manipular mecanismos complejos hasta resolver acertijos para avanzar. Estas secciones de rompecabezas añaden una capa de estrategia al juego, equilibrando la acción desenfrenada con momentos de reflexión y exploración. La narrativa de God of War es otro punto fuerte del juego, entrelazando elementos de tragedia griega con el drama personal de Kratos. La historia se presenta a través de cinemáticas cinematográficas y diálogos profundos, que exploran temas como la traición, la venganza y la redención. Kratos es un personaje complejo, cuyas acciones son motivadas por un pasado doloroso, que el jugador va desentrañando a medida que avanza en la trama. El juego también presenta una rica exploración de la mitología griega, adaptando figuras y eventos mitológicos en su narrativa. Los jugadores enfrentan criaturas míticas, dioses y titanes en batallas épicas, todo en busca de revertir el cruel destino que Kratos enfrenta. Esta mezcla de mitología y acción intensa, junto con la profundidad de la historia y los personajes, hizo de God of War un éxito tanto crítico como comercial, inaugurando una serie que continúa evolucionando y cautivando a jugadores en todo el mundo. Antes de comenzar la historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Muchas gracias, chicos. Ahora sin más vamos a la historia de God of War 1. Al principio de los tiempos, el universo era un vasto vacío, un caos sin forma ni dirección. De ese desorden primordial surgieron las primeras entidades divinas, Gaia, la Madre Tierra, y Urano, el cielo estrellado. Juntos formaron la base del mundo, dando inicio a la creación de todas las cosas. Gaia y Urano dieron a luz a una poderosa línea de seres inmortales conocidos como los titanes, que se convertirían en las fuerzas primordiales de la naturaleza, moldeando el mundo con sus poderes descomunales. Los titanes eran seres colosales, cada uno representando un aspecto fundamental de la naturaleza. Cronos, el más joven de los titanes, era el señor del tiempo, mientras que Océano representaba los vastos ríos que circundaban el mundo. Otros titanes, como Tetis, Febe y Atlas, también poseían poderes increíbles, cada uno desempeñando un papel crucial en el mantenimiento del orden natural. Sin embargo, Urano, temiendo el poder de sus propios hijos, los aprisionó en las profundidades del Tártaro, un abismo sombrío en el inframundo. Gaia, enfurecida por el trato cruel que Urano dio a sus hijos, incitó a Cronos a rebelarse. Ella creó una hoz de adamante y se la entregó a su hijo, instigándolo a derrocar a Urano. Cronos, decidido a liberar a sus hermanos y tomar el control, atacó a Urano, castrándolo y asumiendo el trono de los titanes. Con esto, Cronos dio inicio a una nueva era, donde los titanes gobernarían el cosmos con poder absoluto, pero la paz que estableció estaba lejos de ser duradera. Sin embargo, la rebelión de Cronos no fue sin consecuencias. De la sangre derramada de Urano, Gaia dio a luz a varias criaturas temibles, como las Erinias, las implacables diosas de la venganza, y los gigantes, seres colosales con fuerza sobrehumana. La propia existencia de los titanes estaba ahora ligada a un equilibrio precario, pues la profecía de que Cronos sería traicionado por uno de sus propios hijos comenzó a atormentarlo, tal como había ocurrido con Urano. Con Cronos en el poder, los titanes gobernaron el mundo con mano de hierro, pero la sombra de la profecía pendía sobre ellos. La paz que Cronos estableció sería solo temporal, y las fuerzas del caos aún acechaban en las profundidades del Tártaro, aguardando el momento oportuno para emerger. Mientras los titanes disfrutaban de su reinado, la historia estaba a punto de repetirse, y una nueva generación de dioses se alzaría para desafiar su autoridad. Cronos gobernaba el cosmos con gran poder, pero la profecía que predecía su caída seguía atormentándolo.
Temiendo que sus propios hijos lo traicionaran, tal como él había hecho con Urano, Cronos decidió tomar medidas extremas para evitar su destino. Cada vez que su esposa, Rea, daba a luz a un hijo, Cronos lo devoraba, aprisionándolo dentro de sí. Rea, desesperada por salvar a sus hijos, ideó un plan para engañar a Cronos y proteger al último de sus hijos, Zeus. Cuando Zeus nació, Rea escondió al bebé, y en su lugar, entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales, que él tragó sin percatarse del engaño. Zeus fue entonces criado en secreto, alimentado por la cabra Amaltea y protegido por ninfas, hasta que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarse a su padre. Al alcanzar la madurez, Zeus, decidido a liberar a sus hermanos, buscó el consejo de Gaia, quien le dio una poción para forzar a Cronos a vomitar a los hijos que había devorado. Zeus le dio a Cronos la poción, y en un acto de agonía, Cronos regurgitó a sus hijos, Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Ahora unidos, los dioses se alzaron contra los titanes, dando inicio a una guerra épica que sería conocida como la Titanomaquia. La batalla fue feroz, con los titanes, liderados por Cronos, luchando por mantener su dominio, mientras los dioses, liderados por Zeus, buscaban destronarlos y establecer un nuevo orden en el cosmos. La guerra fue larga y devastadora, sacudiendo los cimientos del mundo. Los dioses, sin embargo, contaron con la ayuda de los cíclopes, quienes forjaron para Zeus el poderoso rayo, para Poseidón el tridente y para Hades el yelmo de la invisibilidad. Con estas armas divinas, los olímpicos comenzaron a inclinar la balanza a su favor contra los titanes. Zeus usó su espada del Olimpo para desterrar a Cronos y a sus aliados al Tártaro, donde serían aprisionados eternamente, poniendo fin así a la era de los titanes. Con la victoria de los olímpicos, comenzó una nueva era. Zeus, Poseidón y Hades se dividieron el mundo entre ellos, con Zeus asumiendo el control del cielo, Poseidón gobernando los mares y Hades reinando sobre el inframundo. El poder de los titanes fue quebrantado, y los dioses establecieron su supremacía. Sin embargo, la sombra de la traición y el caos nunca desapareció por completo, y el universo aún guardaba secretos y peligros que algún día amenazarían incluso a los nuevos gobernantes del Olimpo. Con la victoria de los olímpicos y el fin de la Titanomaquia, Zeus se convirtió en el rey de los dioses, pero sabía que la guerra había generado fuerzas oscuras que algún día podrían desafiar su autoridad. Los males nacidos de la batalla entre dioses y titanes comenzaron a propagarse por el mundo, amenazando con corromper la paz recién establecida. Para contener estas fuerzas destructivas, Zeus ordenó la creación de un objeto capaz de aprisionarlas para siempre, la caja de Pandora. Zeus convocó a Hefesto, el dios de los herreros y de la tecnología, para forjar la caja. Hefesto, un maestro artesano, sabía que ningún material común sería capaz de contener el poder de los males del mundo. Por eso, utilizó la llama del Olimpo, un fuego sagrado e indomable, para crear la caja de Pandora. Este fuego era tan poderoso que cualquier ser que lo tocara moriría instantáneamente, lo que hacía la caja prácticamente inviolable. Dentro de ella, Hefesto aprisionó todos los males del mundo, asegurando que no pudieran escapar y causar destrucción. Sin embargo, Atenea, la diosa de la sabiduría e hija de Zeus, decidió añadir un último elemento a la caja, la esperanza. Ella sabía que, si los males fueran liberados algún día, la humanidad necesitaría algo para combatir la desesperación y la corrupción. La esperanza fue colocada en el fondo de la caja, como un regalo secreto para aquellos que algún día enfrentarían las adversidades causadas por los males aprisionados. De esta manera, la caja de Pandora se convirtió tanto en un arma como en un testamento de la complejidad de la condición humana. Para garantizar que la caja permaneciera segura, Zeus ordenó que fuera escondida en un templo secreto, construido sobre la espalda del titán Cronos, quien había sido condenado a cargar con ese fardo eterno. El templo fue diseñado por Patos Verde III, un renombrado arquitecto humano, quien lo llenó de trampas mortales para disuadir a cualquier intruso. Cronos fue obligado a vagar por el desierto de las almas perdidas, donde el templo permanecería oculto, lejos del alcance de mortales y dioses. La caja de Pandora se convirtió en una leyenda, un objeto de inmenso poder que muchos desearían poseer, pero pocos se atreverían a buscar. Representaba tanto el peligro como la salvación, un paradojo que reflejaba la propia naturaleza de los dioses y su relación con el mundo de los mortales. Y así, la caja fue olvidada por el tiempo, aguardando el día en que alguien se atreviera a abrir sus secretos y liberar los males que contenía. Tras la caída de los titanes, comenzó una nueva era bajo el gobierno de los dioses del Olimpo. Conocida como la Era de Oro, este periodo estuvo marcado por una paz y prosperidad sin precedentes. La humanidad, creada por Prometeo, vivió en armonía con la naturaleza, sin conocer el dolor, el sufrimiento o la muerte. Los hombres no envejecían, y sus vidas estaban llenas de alegría y contento. La tierra producía alimentos en abundancia,
y la primavera era eterna. Durante esta era, la humanidad no necesitaba trabajar arduamente para sobrevivir. Las personas vivían en comunión con los dioses, y no había guerras ni conflictos. Las ciudades eran pacíficas, y la justicia prevalecía en todas las cosas. Los hombres eran como niños bajo la tutela de los dioses, protegidos de todos los males y peligros que pudieran amenazar su felicidad. Las leyendas dicen que, en ese tiempo, incluso los animales salvajes convivían en paz con los humanos. Sin embargo, esa perfección no duraría para siempre. Los dioses, aunque poderosos, eran propensos a la envidia, el orgullo y la avaricia. Zeus, temiendo que la humanidad se volviera complaciente y que su propia autoridad fuera desafiada, comenzó a introducir cambios en el mundo. La era de oro llegó a su fin cuando Zeus acortó la primavera e introdujo las estaciones del año, trayendo el frío del invierno y el calor del verano. La necesidad de refugios y el desarrollo de la agricultura surgieron como resultado de estos cambios. Con el fin de la era de oro, los humanos comenzaron a envejecer y a experimentar el dolor y la muerte. La inocencia se perdió, y la vida se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Los dioses, antes benevolentes, se volvieron distantes y a menudo crueles. Prometeo, quien había traído el fuego a la humanidad, fue castigado severamente por Zeus, atado a una roca y condenado a tener su hígado devorado por un águila todos los días, solo para regenerarse por la noche y repetir el tormento al día siguiente. A pesar de las dificultades, la esperanza persistía en la humanidad. Incluso después de la caída de la Era de Oro, los hombres continuaron buscando la armonía y la justicia, guiados por la memoria de tiempos mejores. La Era de Plata y la Era de Bronce que siguieron trajeron nuevos desafíos y conflictos, pero también moldearon la determinación de los mortales para resistir el destino que los dioses habían trazado para ellos. Y así, la humanidad continuó recorriendo su camino, ahora sin la protección directa de los dioses, pero con la fuerza de voluntad necesaria para enfrentar el futuro. Con los dioses del Olimpo firmemente establecidos en el poder, Cronos y los demás titanes fueron aprisionados en el Tártaro, donde sufrirían eternamente por su rebelión. Sin embargo, el reinado de los dioses estaba lejos de ser pacífico. El odio y el resentimiento de los titanes aprisionados seguían creciendo. Incluso en el Tártaro, su influencia podía sentirse. Los dioses sabían que una nueva guerra podría estallar en cualquier momento, y la profecía de que el propio Zeus sería destronado algún día continuaba atormentándolo. Zeus, consciente del peligro, tomó medidas para garantizar que ninguno de sus descendientes pudiera amenazar su trono. Engulló a Metis, la diosa de la sabiduría y madre de Atenea, después de recibir la profecía de que sus hijos lo superarían. Sin embargo, incluso engullida, Metis dio a luz a Atenea dentro de Zeus, y la diosa emergió completamente formada de su cabeza, armada y lista para la batalla. Este acto de Zeus marcó el inicio de un periodo de desconfianza y traiciones entre los propios dioses. La paranoia de Zeus no fue suficiente para impedir que surgieran nuevos desafíos. Gigantes, nacidos de la sangre de Urano y alimentados por el odio de los titanes, comenzaron a emerger del inframundo. Representaban una nueva amenaza al dominio de los dioses, y la gigantomaquia, la guerra entre dioses y gigantes, pronto comenzó. Los dioses del Olimpo, con la ayuda de héroes mortales como Hércules, enfrentaron a estos seres colosales en una batalla que sacudió los cimientos del mundo. La guerra fue devastadora, pero los dioses emergieron victoriosos una vez más. Los gigantes fueron derrotados y desterrados a las profundidades del Tártaro, donde se unieron a los titanes en su tormento eterno. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio. Los lazos entre los dioses se debilitaron, y la desconfianza comenzó a crecer dentro del Olimpo. Zeus, cada vez más aislado, continuó tomando medidas drásticas para mantener su poder, pero las semillas de la rebelión ya habían sido plantadas. Con el fin de la gigantomaquia, el mundo de los dioses y los mortales parecía seguro, pero la paz era ilusoria. La historia de los titanes había demostrado que incluso los más poderosos podían ser derrocados, y el destino de Cronos era un recordatorio constante de que ningún reinado dura para siempre. Los dioses podían haber ganado la guerra, pero las fuerzas del caos y la traición continuaban acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para desafiar al Olimpo una vez más. Con la derrota de los titanes y la ascensión de los olímpicos, Zeus se estableció como el gobernante supremo del universo. Junto a sus hermanos, Poseidón y Hades, dividió el cosmos en tres dominios distintos. El cielo quedó bajo el mando de Zeus, los mares bajo la jurisdicción de Poseidón, y el inframundo pasó a ser gobernado por Hades. Esta división del poder garantizó la estabilidad en el Olimpo, pero también generó rivalidades entre los hermanos, quienes competían por influencia y control. Zeus, temiendo la repetición del ciclo de traición que había comenzado con su padre, Cronos,
tomó varias precauciones para asegurar su autoridad. Estableció leyes rígidas y castigos severos para aquellos que desafiaban su voluntad. Sin embargo, su sed de poder y control absoluto lo llevó a cometer actos de extrema crueldad, como el castigo de Prometeo y la creación de las Erinias, las diosas de la venganza que castigaban implacablemente a los traidores. Zeus también se involucró en innumerables casos amorosos, tanto con diosas como con mortales, generando una vasta prole de dioses, semidioses y héroes. Entre los dioses olímpicos, cada uno desempeñaba un papel crucial en el mantenimiento del orden cósmico. Hera, hermana y esposa de Zeus, era la diosa del matrimonio y protectora de las mujeres, pero también era conocida por su venganza implacable contra las amantes y los hijos ilegítimos de Zeus. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, se convirtió en la diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, una consejera confiable para los dioses y una protectora de las ciudades mortales. Ares, el dios de la guerra, representaba la brutalidad y el caos de los combates, en contraste con el enfoque más calculado de Atenea. Poseidón, gobernando los mares, era un dios temperamental y vengativo, capaz de crear tormentas y terremotos con su tridente. Hades, por su parte, reinaba sobre el inframundo con una frialdad sombría, asegurándose de que las almas de los muertos permanecieran en su dominio. Además de estos, otros dioses como Apolo, Artemisa, Hermes y Hefesto contribuían al equilibrio del Olimpo. Entre las muchas aventuras amorosas de Zeus, una de las más significativas fue con una mortal espartana llamada Calisto. De esa unión nació Kratos, un semidios con una fuerza inusual y un espíritu indomable. Kratos creció en Esparta, una ciudad-estado conocida por su cultura militarista y brutal, donde desde temprano fue entrenado para convertirse en un guerrero. Al lado de su hermano menor, Deimos, Kratos enfrentaba desafíos que moldearían su carácter y lo convertirían en un líder nato. Sin embargo, la infancia de Kratos estuvo marcada por una tragedia. Cuando aún era un niño, Deimos fue secuestrado por Ares, el dios de la guerra, y Atenea. Ellos creían que Deimos podría ser el mortal marcado de una antigua profecía que predecía la caída de los dioses. Kratos intentó desesperadamente salvar a su hermano, pero fue derrotado por Ares, quien dejó una cicatriz permanente en su ojo. Este evento traumático plantó en Kratos un odio profundo hacia los dioses, especialmente hacia Ares. Con la desaparición de Deimos, Kratos se dedicó aún más al entrenamiento, decidido a no fallar nunca más en proteger a quienes amaba. Rápidamente ascendió en las filas militares espartanas, ganando respeto y temor por su ferocidad en el campo de batalla. Aún así, la desaparición de Deimos nunca dejó de atormentarlo, alimentando su ira y llevándolo a convertirse en alguien aún más implacable. Al alcanzar la edad adulta, Kratos se había convertido en un general respetado, pero su corazón estaba lleno de dolor y resentimiento. Kratos, sin embargo, no era solo un guerrero brutal, también era un hombre con una familia. Se casó con Lisandra, una mujer que podía ver más allá de su ferocidad, y juntos tuvieron una hija, Calíope. A pesar de su intensa vida militar, Kratos amaba profundamente a su esposa e hija, y hacía todo lo posible por protegerlas en un mundo lleno de peligros. No obstante, su naturaleza despiadada y el creciente odio hacia los dioses comenzaron a alejarlo de aquellos que más amaba, preparando el escenario para la tragedia que estaba por venir. La combinación del dolor personal y la brutalidad de Kratos lo convirtió en un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. No le importaba desafiar a los dioses o arriesgar su propia vida, siempre que pudiera vengarse de aquellos que lo habían perjudicado. Su viaje apenas estaba comenzando, y el cruel destino que le aguardaba lo convertiría en una leyenda, tanto temida como respetada en todo el mundo mitológico. La tragedia que marcó la vida de Kratos culminó en su desesperada decisión de hacer un pacto oscuro con Ares, el dios de la guerra. Después de años liderando ejércitos y logrando numerosas victorias, Kratos se encontró en una situación imposible, rodeado por un ejército bárbaro liderado por Alric, el rey de los bárbaros. La batalla parecía perdida, y en un acto de desesperación, Kratos clamó a los cielos por ayuda, ofreciendo su vida y su alma a cambio de la victoria. Ares, al percibir el potencial destructivo en Kratos, respondió a su llamado, otorgándole el poder necesario para derrotar a sus enemigos. A cambio de su servidumbre, Ares le otorgó a Kratos las espadas del caos, poderosas armas forjadas en las profundidades del inframundo. Estas espadas, encadenadas a los antebrazos de Kratos, lo marcaban como el siervo del dios de la guerra. Con este nuevo poder, Kratos masacró a los bárbaros y mató a Alric, pero su alma ahora estaba comprometida. Se había convertido en una máquina de guerra implacable, totalmente a merced de la voluntad de Ares. Sin embargo, el costo de este poder fue devastador. Bajo la influencia de Ares, Kratos comenzó a perder el control de su humanidad. Lideró ataques brutales contra ciudades y aldeas,
esparciendo terror y destrucción en nombre de su nuevo amo. Ares, en su intento de moldear a Kratos como el guerrero perfecto, lo manipuló para destruir cualquier lazo emocional que lo uniera a su vida anterior. El punto culminante de esta manipulación ocurrió cuando Kratos, cegado por la furia y el deseo de complacer a Ares, cometió un acto que lo atormentaría para siempre. Durante una de sus campañas de conquista, Kratos lideró a sus hombres en un ataque a una pequeña aldea. Dominado por la furia e incapaz de distinguir entre enemigos y seres queridos, Kratos masacró a todos a su paso, incluyendo a su esposa Lisandra y su hija Calliope. Cuando la niebla de su ira se disipó y Kratos se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. El dolor de la pérdida, intensificado por el hecho de que él mismo había sido el responsable, fue insoportable. Kratos se había transformado en el monstruo que siempre había temido. Al darse cuenta de que había sido manipulado, Kratos renunció a su servidumbre a Ares, pero el daño ya estaba hecho. Fue maldecido por las Erinias, las implacables diosas de la venganza, que lo condenaron a llevar las cenizas de su esposa e hija en su piel, volviéndola blanca como la nieve y otorgándole el título de fantasma de Esparta. Desde ese momento, Kratos juró vengarse de Ares, decidido a destruir al dios de la guerra que lo había convertido en un asesino. Su viaje de venganza lo llevaría a enfrentarse no solo a Ares, sino también a los mismos dioses del Olimpo. Decidido a obtener el poder necesario para derrotar a Ares, Kratos se aventuró por el desierto de las almas perdidas, donde el titán Cronos llevaba el templo de Pandora en su espalda. El desierto era un lugar inhóspito y traicionero, donde solo los más valientes se atrevían a entrar. Kratos, sin embargo, no dudó en avanzar, guiado por la promesa de redención y por un ardiente deseo de venganza. Sabía que para alcanzar el templo, debía seguir el sonido de las sirenas, criaturas mortales que atraían a los viajeros hacia su perdición. Las sirenas eran figuras míticas, conocidas por sus voces encantadoras que hipnotizaban a cualquiera que las escuchara. Kratos, sin embargo, era inmune a sus encantos, impulsado por una determinación inquebrantable. Enfrentó a las criaturas con ferocidad, matándolas una a una hasta que el camino hacia Cronos se reveló. El sonido de las sirenas guió a Kratos hasta el gigantesco titán, que vagaba eternamente por el desierto, cargando el templo en su espalda como un castigo impuesto por los dioses. Al alcanzar a Cronos, Kratos utilizó una cadena para escalar la espalda del titán, enfrentando vientos violentos y el vértigo de estar a una altura inimaginable. Cada paso era una prueba de fuerza y resistencia, pero Kratos finalmente llegó a la entrada del templo. Allí, fue confrontado por el guardián del templo, el primer mortal que intentó acceder a la caja de Pandora y fracasó. Este guardián, ahora inmortal, estaba condenado a proteger el templo para siempre, pero abrió el camino para Kratos, reconociendo su determinación y furia. Dentro del templo, Kratos encontró una serie de desafíos diseñados para poner a prueba los límites de cualquier aventurero. Trampas mortales, criaturas míticas y complejos acertijos llenaban cada pasillo y sala. Kratos enfrentó estas pruebas con la misma brutalidad y astucia que lo hicieron temido en todo el mundo. Cada victoria lo acercaba a la caja de Pandora, pero también lo llevaba más profundamente en la oscuridad que habitaba en su alma. Sabía que para triunfar, debía mantenerse enfocado en su objetivo final, la destrucción de Ares. El viaje de Kratos dentro del templo de Pandora fue una verdadera prueba de fuerza, inteligencia y coraje. Superó desafíos que habrían destruido a cualquier otro mortal, impulsado por el deseo de vengarse del dios que había arruinado su vida. Sin embargo, cada paso que daba también lo acercaba a un enfrentamiento con su propio pasado, con los recuerdos que lo atormentaban y con la realidad de lo que se había convertido. Kratos estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, y el destino del Olimpo dependía del resultado. Dentro del templo de Pandora, Kratos enfrentó desafíos que pusieron a prueba tanto su fuerza física como su determinación mental. El templo era un laberinto de trampas y peligros mortales, diseñados por Patos Verde 3 para disuadir a cualquiera que intentara reclamar el poder contenido en la caja de Pandora. Cada sala presentaba nuevos peligros, desde habitaciones llenas de cuchillas giratorias hasta pasillos infestados de monstruos míticos que guardaban ferozmente el camino. El primer gran desafío que Kratos enfrentó fue el desafío de Atlas, que exigía una combinación de fuerza bruta y destreza. Kratos tuvo que atravesar pasillos estrechos, enfrentando enemigos y evitando trampas que podían aplastarlo en cualquier momento. Al final de este desafío, encontró la cabeza del hijo del arquitecto, Patos Verde 3, que había sido transformado en una llave para abrir la siguiente fase del templo. Este descubrimiento fue un sombrío recordatorio de los sacrificios hechos en la construcción del templo. Avanzando, Kratos enfrentó el desafío de Poseidón, donde se vio obligado a sacrificar a un prisionero indefenso, quemándolo vivo para abrir un pasaje secreto. Este acto cruel pesó aún más en su conciencia, pero Kratos sabía que no podía vacilar.
Luego obtuvo el tridente de Poseidón, que le permitió respirar bajo el agua y nadar a gran velocidad. Con este nuevo poder, Kratos navegó por pasillos sumergidos, enfrentando criaturas acuáticas y evitando trampas mortales, hasta llegar a la siguiente llave del templo. El desafío de Hades, el tercero y más difícil, puso a prueba los límites de la resistencia de Kratos. Tuvo que atravesar un corredor oscuro y lleno de peligros, enfrentando hordas de enemigos mientras buscaba la puerta correcta para avanzar. Al final de este desafío, Kratos encontró a un minotauro gigante, el guardián de Pandora, cubierto por una armadura impenetrable. La batalla fue feroz, pero Kratos, con su destreza y ferocidad, logró destruir la armadura del minotauro y finalmente derrotarlo, asegurando así el acceso a la parte final del templo. Después de superar los 3 grandes desafíos, Kratos finalmente alcanzó la montaña de Zeus, donde la caja de Pandora estaba escondida. El camino hacia la caja estaba protegido por un desafío final, conocido como el Ralo de la Aprobación. Kratos enfrentó una horda de arpías y arqueros no muertos mientras intentaba evitar ser aplastado por enormes rocas que rodaban en su dirección. La tarea era casi imposible, pero la fuerza de voluntad y el deseo de venganza de Kratos lo mantuvieron en movimiento. Finalmente, alcanzó la caja de Pandora, reclamando el poder que podría destruir a Ares. Con la caja de Pandora en sus manos, Kratos sabía que su viaje aún no había terminado. Necesitaba llevar la caja de regreso a Atenas y usarla para enfrentarse a Ares en un enfrentamiento final. El peso de la caja y las pruebas que había superado dentro del templo eran solo el comienzo de su prueba final. Ahora, armado con el poder de los dioses, Kratos estaba listo para desafiar al mismo dios de la guerra y buscar su venganza. Pero Ares estaba consciente de sus movimientos y se preparaba para el enfrentamiento inevitable. Con la caja de Pandora firmemente en sus manos, Kratos partió de regreso a Atenas, decidido a usar el poder contenido en ella para destruir a Ares. Sin embargo, su viaje fue brutalmente interrumpido. Ares, consciente de la amenaza que Kratos representaba, utilizó sus poderes divinos para atacar al espartano a distancia. Con un golpe devastador, Ares lanzó una enorme columna contra Kratos, empalándolo y aparentemente matándolo al instante. La caja de Pandora fue arrancada de sus manos y cayó en las garras de Ares. Aunque mortalmente herido, Kratos no estaba dispuesto a rendirse. Incluso mientras su vida se desvanecía, fue arrastrado al inframundo, cayendo en el río Estigio, donde las almas de los muertos vagaban sin descanso. Allí, Kratos vio la oportunidad de escapar. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, comenzó a escalar las paredes del inframundo, luchando contra la corriente y los espíritus que intentaban arrastrarlo hacia las profundidades. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, Ares se preparaba para usar la caja de Pandora para destruir Atenas y a todos los que se opusieran a él. Sin embargo, Kratos encontró una ayuda inesperada. Mientras escalaba fuera del inframundo, fue alcanzado por una cuerda misteriosa, que lo jaló de regreso al mundo de los vivos. Emergió de una tumba que había sido cavada por un extraño sepulturero, que reveló ser nada menos que Zeus disfrazado. Zeus sabía que Ares necesitaba ser detenido y decidió darle a Kratos una última oportunidad de cumplir su venganza. Kratos, revitalizado por esta nueva oportunidad, recuperó sus armas y partió en busca de Ares. El enfrentamiento final entre Kratos y Ares tuvo lugar en las ruinas devastadas de Atenas. Ares, ahora en posesión de la caja de Pandora, abrió el artefacto, liberando sus poderes y creciendo en tamaño y fuerza. Kratos, sin embargo, no se dejó intimidar. Usando su astucia y el poder de la caja, logró nivelar el campo de batalla, enfrentando al dios de la guerra en una lucha épica. La batalla fue brutal e implacable, con Kratos asestando golpes devastadores contra su antiguo maestro. Durante la pelea, Ares utilizó su poder para lanzar a Kratos a una ilusión, donde fue forzado a revivir el momento más traumático de su vida, el asesinato de su esposa e hija. En la ilusión, Kratos fue confrontado por múltiples clones de sí mismo, que intentaban matar nuevamente a su familia. Sin embargo, Kratos, decidido a proteger a su familia esta vez, derrotó a los clones y gritó a Ares que nada lo detendría en su venganza. Ares, en un último acto desesperado, tomó las espadas del caos de Kratos y las usó para asesinar a su esposa e hija en la ilusión, destruyendo la última resistencia emocional de Kratos. A pesar de esta traición, Kratos se negó a ser derrotado. Encontró una enorme espada que había sido usada como puente en la ciudad de Atenas, y con un último esfuerzo, asestó el golpe final a Ares, matando al dios de la guerra y vengándose finalmente. Con Ares muerto, la guerra que devastaba Atenas llegó a su fin, y Kratos se convirtió en un héroe, pero su viaje estaba lejos de terminar. Después de la muerte de Ares, Kratos esperaba que su tormento finalmente llegara a su fin. Había cumplido su venganza,
destruido al dios de la guerra que lo había manipulado y devastado su vida. Sin embargo, el alivio que esperaba no llegó. En cambio, los dioses del Olimpo, liderados por Zeus, le revelaron a Kratos que, aunque habían perdonado sus pecados, no podían borrar las pesadillas que lo atormentaban. Kratos, devastado por la revelación de que nunca encontraría paz, decidió acabar con su propia vida. Desesperado, Kratos subió a la cima de la montaña más alta de Grecia, donde planeaba lanzarse al mar y terminar con su sufrimiento. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su plan, los dioses intervinieron una vez más. Le impidieron suicidarse, y Atenea le reveló que los dioses tenían otros planes para él. Kratos, aún marcado por el dolor y la ira, fue llevado al Olimpo, donde un trono vacío esperaba a su nuevo ocupante. Ares había sido destruido, pero su lugar como dios de la guerra necesitaba ser ocupado. Los dioses ofrecieron el trono a Kratos, quien aceptó, aunque sabía que eso no aliviaría su sufrimiento. Como nuevo dios de la guerra, Kratos recibió nuevos poderes y responsabilidades. Se convirtió en inmortal y obtuvo la capacidad de influir en las guerras y batallas en todo el mundo. Sin embargo, esa inmortalidad no trajo la paz que tanto deseaba. Al contrario, amplió su dolor, ya que sus pesadillas y recuerdos lo perseguían sin cesar. Como dios de la guerra, Kratos era implacable y cruel, reflejando la amargura que sentía por dentro. Lideró los ejércitos del Olimpo en innumerables batallas, esparciendo destrucción y caos, sin olvidar nunca los horrores que había causado en su vida mortal. Kratos no tenía misericordia, pues creía que los mortales no merecían su compasión, al igual que los dioses no habían mostrado compasión por él. Su corazón se endureció, y su alma se volvió aún más atormentada. A pesar de ser un dios, Kratos nunca encontró consuelo ni redención. El recuerdo de su familia, especialmente de su hija Calliope, continuaba atormentándolo, y se dio cuenta de que convertirse en un dios no había resuelto nada. Aunque ahora poseía poderes divinos, Kratos estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor y violencia, incapaz de escapar de los fantasmas de su pasado. Así, Kratos reinaba como el dios de la guerra, pero su trono era un lugar de desesperación, y su vida, una continua batalla contra sí mismo. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, y suscríbete al canal para futuros vídeos. Déjalo en los comentarios si quieres la continuación de la historia de God of War 2. Gracias por tu atención y hasta la próxima.